Hasta ahora hemos tenido nuestra lista de notas en un array, pero lo que queremos en realidad es que esta información venga desde una base de datos. ¿Cómo empezamos a trabajar con bases de datos en Laravel? Vamos a ir por partes. Primero hablemos sobre cómo podemos ir creando las tablas, las relaciones entre tablas y esas cosas. En Laravel esto se hace mediante un concepto llamado migraciones y es lo más recomendable a la hora de usar bases de datos. Podemos hacer aparte el proceso de crear bases de datos, las tablas y luego simplemente utilizar esas tablas en Laravel, pero si es que empezamos un proyecto desde cero, lo mejor que podemos hacer es utilizar este concepto de las migraciones. Si nos fijamos en nuestro árbol del proyecto, tenemos una carpeta llamada Database y dentro de Database tenemos una carpeta llamada Migrations. Aquí vemos dos archivos, cada uno es una migración. Veamos la primera. La primera se llama createUsersTable. Como vemos es una clase que tiene dos métodos, up y down. Y dentro tenemos unas instrucciones. Y es que esto es lo que son las migraciones. Es una manera de escribir o de crear y manipular nuestras tablas de una manera más orientada a objetos, escribiendo código PHP. Como vemos aquí estamos creando un esquema o una tabla llamada users y para esa tabla tenemos que vamos a crear un campo incrementable de tipo id que será nuestro campo primario, un campo de tipo string para el nombre, un campo de tipo string para el email que además será un campo único que no puede repetirse por supuesto, un campo de tipo string para almacenar el password y estos dos campos que ya veremos más adelante lo que son. Estas son las instrucciones para crear una tabla de usuarios básicas. Ahora, ¿cómo sabe Laravel dónde debe crear esta tabla? Bueno, para eso debemos ir nuevamente a nuestro árbol de archivos y vamos a ver este archivo aquí, muy importante, el archivo .env. Y este archivo es un archivo de entorno. Podemos pensar en este archivo como un lugar seguro donde nosotros podemos guardar credenciales y datos sensibles como por ejemplo usuarios y claves de acceso a un servidor de base de datos, credenciales de acceso a un servidor de correo y así por el estilo. Así que aquí es donde nosotros vamos a especificar los datos de conexión con nuestra base de datos en este bloque de aquí. En mi caso yo voy a utilizar una conexión de tipo MySQL, así que dejamos el tipo de conexión como MySQL. El host, en mi caso estoy corriendo un servidor de MySQL en mi máquina local, así que dejo la IP del servidor local. El puerto es el mismo y mi nombre de base de datos yo quiero que sea nodes. El username, como mi servidor es local, tiene nombre de usuario root y no tengo clave asignada. Voy a guardar esto. Con esto especificado, Laravel ya sabe a qué servidor de base de datos y en qué base de datos va a trabajar. En su caso, si tienen otros parámetros para conectarse con su servidor de base de datos, deben especificarlos aquí. La IP o el nombre de su servidor, el nombre de su base de datos, su usuario y su password. Voy a pasar a Firefox. Yo tengo phpMyAdmin como mi cliente de MySQL. Todavía no tengo creada mi base de datos Nodes, que es con la que voy a trabajar, así que voy a crearla. Muy bien, ya la tengo creada y ahora sí Laravel tiene la base de datos en donde va a trabajar. ¿Qué hacemos como siguiente paso? Necesitamos ejecutar las migraciones. Regresamos a la terminal y vamos a ver. Ejecutamos la instrucción php artisan migrate. Y vemos que dice que se ejecutaron satisfactoriamente las migraciones de estas tablas. Regresamos al navegador, voy a recargar y vemos que en notas ya se me creó la tabla users, la tabla de passwords y una tercera tabla que se llama migraciones, que es una tabla que Laravel utiliza para llevar el control de las mismas. Ahora, lo que queremos nosotros es una tabla para las notas, no las dos tablas que trae por defecto Laravel, porque por ahora no vamos a utilizar todavía usuarios. Así que vamos a crear una migración para nuestra tabla de notas. Fíjense lo que vamos a hacer. Si nosotros corremos el comando php artisan, vemos toda la lista de comandos que tenemos disponibles. Y la que nos interesa es esta, make migration. Así que vamos a correrla. Y vamos a decirle que queremos más información sobre este comando. Y vemos que recibe como argumento el nombre de la migración. Ese es lo mínimo que necesita para funcionar el comando. Así que nuevamente php artisan make migration
y vamos a poner un nombre que describa lo que estamos haciendo. En nuestro caso, create notes table. Ejecutamos. Si vamos a Sublime, vemos que se creó un nuevo archivo, una migración. Y dentro de esta migración ya tenemos la estructura básica para nuestra tabla de notas. Tenemos un campo incrementable llamado ID, que será nuestra clave primaria. Y necesitamos por lo menos dos campos más. Vamos a decir que nuestra tabla va a tener un campo de tipo string que se llame título, title en inglés. Y también va a tener un campo texto llamado body. Estos son los campos básicos que vamos a tener para nuestra tabla de notas. Y finalmente los timestamps, que si ustedes se fijan, si regresamos un momento al navegador, en la tabla de usuarios, por ejemplo, vemos que tenemos un campo llamado created at y otro que se llama updated at, que son aquí donde Laravel va a almacenar automáticamente las fechas de creación aquí y de actualización acá de cada uno de los campos. Es lo que necesitamos básicamente para nuestra tabla de notas, así que regresamos al terminal y nuevamente ejecutamos php artisan migrate y vemos que se ejecutó. Vamos a ver acá en la base de datos notes y aquí está nuestra tabla de notas ya creada con la estructura que le definimos desde la migración. Así que esta es la manera en la que nosotros vamos a ir creando nuestras tablas. Más adelante también iremos profundizando en cómo crear relaciones entre tablas. Y si quieren averiguar un poco más acerca de los tipos de datos y cómo crearlos, hasta ahora solo hemos visto de tipo incrementable, texto, varchar o string, podemos ir a la documentación oficial de Laravel. Y si buscamos aquí migrations, y vemos acá en donde dice Creating Tables, bajamos un poco y tenemos aquí esta tabla con todos los tipos de datos que podemos utilizar en las migraciones para crear los campos. Así que pueden echarle un vistazo, practicar un poco, pero en síntesis esta es la manera de utilizar migraciones para la creación de tablas en nuestra base de datos.